7:47. Marilena Núñez. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos y a todas. Anibel González fue asesinada por un fallo del sistema. Pero el sistema es mucha gente, como dicen. Anibel González fue asesinada por un fallo del Ministerio Público, por un fallo de la unidad que se supone que debe proteger a las víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales en San Pedro de Macorís. Y decimos esto porque en este caso, y tal y como reconoce la Procuraduría General de la República, no procedía un acuerdo, un juicio penal abreviado. En un caso donde los fiscales que estaban actuando en principio, y nosotros vimos esos videos de diciembre del 2017, hablaban de intento de asesinato. Y aunque decían esas fiscales, estamos en fase de investigación, pero si se confirman los hechos tal cual se supone que ocurrieron con el primer intento, le cabe una pena máxima de 30 años. Entonces, llegar a un acuerdo donde la condena es de 5 años, donde solamente va a pasar 1 año y medio en prisión y los 3 años y medio restantes, prisión suspendida, ahí no procedía. Entonces, hubo un fallo. Y ustedes saben lo grave, que hubo una fiscal que actuó de manera sumamente responsable. Y nos referimos a la licenciada Luz Aurora Almonte Pérez, quien dijo: yo soy la fiscal titular de este caso, yo no participé en este acuerdo, ni estoy de acuerdo con el mismo, y se retiró de audiencia. Entonces, ¿quién en esa audiencia pasó a representar al Ministerio Público? La coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Margarita Hernández Morales. Ustedes me pueden decir, bueno, ya ella no está ahí, pero fue la fiscal que actuó en la audiencia donde se acordó esa pena de 5 años y su prisión suspendida. Entonces, ahora que estamos en pre-campaña, más adelante en campaña política, todos los políticos estarán hablando sobre la necesidad de proteger a la mujer porque es un voto importante, somos casi la mitad de la población y hay que recordarle a los políticos que ese discurso es como un bla, 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 con olor a sangre. Entonces, por favor, evítenlo, porque todo el que ha estado en una posición, digamos en los últimos 30 años, para poder abarcar a todos los partidos y los diferentes gobernantes que hemos tenido en las últimas 3 décadas, son corresponsables y nosotros como ciudadanos, comunicadores y todas las personas somos corresponsables de lo que está pasando. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, aquellas personas e instituciones que se la pasan distorsionando lo que es teoría de género, confundiendo con una supuesta ideología de género y un interés de promover la homosexualidad, no pierdan tiempo en eso. Tenemos que unirnos todos para proteger la vida y la integridad de la mujer, porque ¿cuál fue el propósito de Anibel? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál fue su pecado frente a la pareja que la asesinó? El querer estudiar, el querer formarse. Entonces, las personas que defienden la teoría de género, la equidad de género, lo que están defendiendo es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, no otra cosa. Estuvimos hablando con Angie Martínez, encargada de pasantías y del programa de líderes visitantes en la Embajada de Washington. Con ella hablaremos vía telefónica cerca de las 10 de la mañana, que es la hora en que ella estará disponible por asuntos profesionales, pero sí le estuvimos indagando sobre la participación de Anibel en la Embajada. Y nos comentó que Anibel fue en la primera ocasión entre octubre y noviembre del 2017 al programa de líderes visitantes en Washington como parte de un grupo de abogados que hizo la maestría en Derecho Consular y Migratorio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Regresó y días después de haber regresado es que su pareja, Yasmín Oscar Fernández Esteves, intenta de manera agresiva, porque ya la había agredido en varias ocasiones, pero en esta ocasión intenta matarla con 7 puñaladas. Ella sobrevivió a eso y luego volvió a la embajada
en el año 2018, ya luego de que superó esa situación, entonces pidió, déjenme tomar un poquito de agua, pidió refugio en la embajada. El embajador José Tomás Pérez, viendo que ella estaba huyendo de la muerte, decide que ella formara parte del programa de pasantías. Entonces va ya en el 2019, en enero, y va en mayo, y pensaba quedarse. Vino a la República Dominicana para resolver todo, para permanecer allá en los Estados Unidos, huyéndole a la muerte. Pero tuvo que ir a San Pedro de Macorís. Además de que tenía que resolver todo para irse de manera definitiva, ya el hombre había salido de la cárcel por una crisis que hizo su niña más pequeña de 3 años de diabetes. Imagínense una niñita de 3 años con un cuadro de diabetes, con los niveles de azúcar altísimos, interna por varios días, ella vaya. Ella le había dado una fotografía al guardián que no permitía que ese señor entrara al local, pero finalmente ya todos sabemos la historia. 4 disparos que le afectaron el tórax, los brazos, provocaron una hemorragia y murió el sábado a las 3 de la madrugada. En ambas ocasiones, el agresor cometió los hechos en presencia de las niñas. De hecho, entre las pruebas con que cuenta la Fiscalía están declaraciones de las niñas mayores en cámara Gesell sobre lo que hizo su papá, que el papá incluso amenazó a la mayor con matarla también. Le preguntaba a Angie Martínez sobre Anibel, cómo era. Decía, era una persona resiliente. Desde pequeña enfrentó situaciones muy difíciles y mantenía su alegría, su deseo de vivir, de superarse. Era noble y dulce. Dice que como profesional hizo un trabajo impecable, que el embajador la calificó de brillante y que pese a que estaba en un programa de pasantía, que no recibía ni un centavo de dólar, era la primera en llegar, la última en irse, que incluso hizo muchas propuestas para fortalecer el área consular e hizo propuestas para beneficiar a los dominicanos que residen en los Estados Unidos. Le pregunté a Angie, y esto para personas que quizás cuando hablemos con ella más adelante no puedan sintonizarnos por una razón u otra, si reflejaba miedo a Anibel, si en algún momento le habló de las amenazas. Y ella me dijo, sí, en más de una ocasión lo hizo. A mí personalmente me llegó a mostrar llamadas y mensajes que él le mandaba desde la cárcel. Está hablando Angie Martínez, la encargada de pasantías y del programa de visitantes de líderes en los Estados Unidos en la embajada. Él la llamaba de distintos teléfonos todos los días. En esos momentos ella se ponía fría y pálida, lloraba de pánico. Siempre vivía con el miedo a que él la matara, lo que finalmente y tristemente sucedió. Y si esas informaciones la tenía ella, sus amigas, ¿cómo es posible que el Ministerio Público no contara con estas informaciones? Y uno se pregunta, ¿por qué no se le impuso la pena máxima por intento de asesinato, que es de 30 años? ¿Por qué en principio, con la agresión de diciembre, se hablaba de intento de asesinato y finalmente se habló de homicidio? ¿Por qué las autoridades no garantizaron protección antes de que se dispusiera la puesta en libertad del agresor? ¿Cómo se llega a un acuerdo entre las partes cuando uno sabe que en estos casos la víctima está en un círculo de violencia y no puede sostener una acusación? Y es el Ministerio Público entonces que debe actuar. Ella siempre, Anibel, mantenía discursos en contra y mensajes en contra de la violencia de género. Si uno observa, por ejemplo, en su Facebook, el 27 de mayo, ella subió esta fotografía de sus niñas bailando con motivo del Día de las Madres y decía, sin palabras, es que no puedo contenerme al ver a mis hijas danzar con esta canción de Marcos Yaroide en el Día de las Madres. Precisamente se trata de esa canción de Marcos Yaroide que habla y dice no a la violencia a las mujeres, no corte sus alas, deja que sueñen, por una como ella estamos hoy aquí.
y en su cuenta en Twitter tenía un mensaje por un feminicidio cometido en Los Próceres, aquí en el Distrito Nacional, hace unos meses, un hombre de 70 años que mató a tiros a su expareja. Y ella escribió, hay muchas mujeres atravesando por procesos similares, yo lo sé, pero a pesar de 1000 situaciones, nunca crees que te va a tocar. No crees que una persona con la que compartiste o compartes familia, vida, etcétera, te va a arrancar la vida. Entonces, tuvimos acceso también, aparte del expediente. Y ustedes saben que en el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, hubo una audiencia del 9 de enero. Esta se aplazó para dar, y según consta en el expediente, para dar oportunidad a las partes de arribar a un acuerdo parcial, fijándose la nueva vista para el día 6 de febrero. Entonces, en esa audiencia del 6 de febrero, las partes presentaron un escrito contentivo del acuerdo. Está la parte acusatoria, fue el Ministerio Público, y ahí se acordó lo que decíamos antes, condenado a 5 años por los delitos, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y demás, y señalan los artículos del código. Entonces ahí se establece que él debe presentarse al centro de Luis Vergés, que debe mantenerse alejado de la víctima, que no la puede amenazar, que no puede abusar de bebidas alcohólicas, que más, que debe estudiar un oficio o una profesión para que le permitieran mantener dignamente a su familia. Pero esto se convirtió en un bla, 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 porque no se logró lo más importante, que era mantener con vida a la agredida, a la víctima. La parte imputada, ¿qué dijo? Solicitamos que se tome en consideración el presente acuerdo. Entonces, la Procuraduría emitió un comunicado, dijo que se va a investigar el hecho, nombró a la directora de Violencia de Género, Ana Andrea Villacamacho, y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, a cargo de la investigación. Criticó la Procuraduría que en este caso hubiese un acuerdo penal abreviado porque dice que no procedía, dice el procurador. Es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente que aún haya sido propuesto por la víctima hoy asesinado. El mismo violenta los lineamientos general del Plan Nacional contra la Violencia de Género que desarrolla la Procuraduría General de la República. Por eso uno ve con mucho escepticismo, aunque uno quiera ser positivo, cuando se hacen anuncios de planes integrales y muchos titulares en los periódicos. Y cuando uno va a las fiscalías, a estos diferentes departamentos de unidad, de atención a víctimas, y ve actuaciones como esta, entonces surgen las preguntas. Dice el procurador también que la investigación preliminar ha evidenciado que había causales para revocar el acuerdo, que aún la víctima y el victimario hayan consensuado, el mismo no debió ser aceptado por el Ministerio Público. Y por eso es que decimos que la falla principal estuvo en el Ministerio Público y establecemos una diferencia, porque la fiscal, como dije en principio, lo reitero, la fiscal titular del caso, la licenciada Luz Aurora Almonte Pérez, en la página 2 del expediente que nosotros tuvimos acceso al mismo, dice que actuando como Ministerio Público en representación del Estado, que había sido sorprendida con un acuerdo parcial del cual ella no tenía conocimiento, que no había participado, que no fue informada, siendo titular del caso, esto consta en el expediente, y que no estaba de acuerdo con los términos del mismo, por lo que informó que se retiraba de la audiencia. Ante el retiro de la magistrada Luz Aurora Almonte Pérez es que entra esa audiencia donde se acepta el acuerdo criticado hasta por el procurador, la licenciada Margarita Hernández Morales, actuando como Ministerio Público en representación del Estado. Por eso concluyo con lo que dije al principio. Anibel González fue asesinada por Yasmil Oscar Fernández Esteves
por una falla del Ministerio Público, por una falla de esa unidad de San Pedro de Macorís. Aun cuando una representante del Ministerio Público actuó de manera responsable, Luz Aurora Almonte Pérez, y dijo que no estaba de acuerdo con lo que se presentaba en esa audiencia, de reducirle la pena, condenarlo a 5 años y luego dejarlo en libertad después de 1 año y medio de prisión. ¿Qué se espera ahora? Una investigación seria, que se actúe con transparencia y con responsabilidad, que se sancione drásticamente a los que actuaron de manera irregular. Y aunque lamentablemente tenemos 2 familias destruidas, porque está la familia de la víctima, la familia del agresor, 3 niñas huérfanas de padre y madre que vivieron esas agresiones, no podemos resarcir estos daños, pero por lo menos, Amaury, podemos evitar que otras mujeres sigan muriendo en estas circunstancias.